hipócrita. Pero lo cierto es que Jesús no se bautizó del mismo bautismo que nosotros nos estamos bautizando, que hoy ellos se van a bautizar. Jesús se bautizó con el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan tenía su significado. Nos explican los evangelios cosas como que la gente era bautizada por Juan, confesaban públicamente sus pecados. ¿No habéis pasado por aquí vosotros hoy? ¿No? Pero el mismo Juan, en ese texto que está ahí en Mateo 3, dice: yo os bautizo con agua para arrepentimiento. Son palabras de Juan. Pero él, hablando de Jesús, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El mismo Juan nos dice: el bautismo que yo estoy practicando y que era en el Jordán y que la gente salía a él, no es el mismo bautismo de Jesús. Y bueno, entonces, ¿cuál es el bautismo de Jesús? Si me acompañáis a Romanos capítulo 6, creo que es uno de los textos más claros, más clarificadores sobre qué es el bautismo en Jesús. Dice Pablo en Romanos 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde a la pregunta diciendo: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y pregunta: ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La propia palabra bautismo no significa otra cosa que inmersión o sumergirse. Y lo que Pablo está informando aquí a la iglesia en Roma es que el bautismo que nosotros estamos practicando, que él nos ha mandado que practiquemos, está simbolizando algo que no sucede en el bautismo. Está simbolizando la propia muerte de Jesús. Estamos siendo bautizados en su muerte. Sé que son frases como muy teológicas a veces, como muy grandes, ideas como cuando pensamos en la muerte, en la resurrección, son cosas como muy grandes, ¿no? Muy, incluso le diría como ciertamente intangibles, es decir, la muerte preferimos estar cuanto más lejos de ella, lo más lejos que pueda ser. Pero el bautismo es una identificación de la persona que se bautiza con la muerte de Jesús, con la esperanza que de la misma manera que Jesús murió, igual que el Padre lo levantó de los muertos, el Padre también nos levante a nosotros de los muertos. Y de la misma manera que Jesús vivió una vida concreta, nosotros tengamos la posibilidad de vivir una vida a imitación de la suya. Él, en su muerte, se identificó con nosotros y tomó nuestro lugar. Y nosotros en el bautismo lo que estamos haciendo es algo parecido, es identificarnos con Él, es ponernos en su lugar y significar su muerte cuando nos sumergimos en el agua, como me identifico con la muerte que moriste por mí y anhelo tu promesa y tengo la esperanza de que igual que salgo de las aguas ahora, igual que Jesús fue resucitado y levantado por el Padre, me vas a levantar a mí y voy a poder andar en novedad de vida. Pero esta idea de levantarse y salir del agua al modo de la resurrección no solo es algo escatológico, no solo es algo hacia el futuro. Se ha dicho también en esta reunión esto de que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si somos una nueva criatura en el Señor, la novedad de vida en la que debemos andar no es a partir del momento en que muramos, cuando seamos finalmente resucitados, sino que es a partir del momento en el que levantamos de las aguas, simbolizando ya esa resurrección. A partir de ese momento, el Señor está esperando de nosotros que andemos en novedad de vida, que no vivamos como veníamos viviendo. Y los testimonios que nuestros hermanos y hermanas han dado son muy claros sobre esto. Yo vivía de esta manera, yo entendía las cosas así, yo pensaba de esta manera, pero desde que el Señor ha llegado a mi vida, no pienso igual, no siento igual, no decido igual. Hay una novedad de vida que ya ha sucedido en todos y cada uno de ellos. Ahora, como os digo, el bautismo de Jesús
no es el bautismo de Juan, pero debemos reconocer que hay paralelos muy obvios, ¿no? O sea, ambos bautismos son en sí una inmersión en el agua. Aunque el significado del bautismo de Juan y el de Jesús no sea exactamente el mismo, está claro que el bautismo de Juan es una especie de referente histórico, algo que sucedió antes y que tiene cosas en común, tiene puntos de contacto. Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados. Cuando Jesús ha muerto y ya ha resucitado, en quizá la primera predicación que existió en la historia de la Iglesia, Pedro le va a decir a todos los que oyen: arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Es decir, que igual que el bautismo de Juan, de alguna manera, buscaba que la gente se moviera hacia Dios, se arrepintiera de sus pecados, los reconociera y se arrepintiera y empezara a vivir de forma diferente, el bautismo de Jesús también tiene eso como punto de contacto con el bautismo de Juan. El Señor está esperando que el acto público del bautismo también sea un sello de nuestro compromiso con Él, que sea una manera de decir públicamente: yo ya no quiero vivir de esa manera. El pecado ya no es el que gobierna mi vida, Jesús es el que gobierna mi vida. No significa que no vaya a pecar más, pero está claro que cuando peque será porque no estoy dejando que Jesús gobierne mi vida como Él quiere gobernarla. Pero yo quiero que Él sea el centro de mi vida. Reconozco que Él es el Salvador de mi vida, reconozco que es el Señor de mi vida. Ahora, hay otra cosa a la que el bautismo de Jesús se parece más todavía que al bautismo de Juan. Aunque la apariencia es que estas son las dos cosas que más se parecen, hay otra cosa a la que el bautismo de Jesús se parece más o tiene más puntos en contacto todavía que con el bautismo de Juan. Esa cosa es la circuncisión. ¿Sabéis qué es la circuncisión? En el Antiguo Testamento hay un momento en el que Dios hace un pacto con su pueblo, en la persona de Abraham. Y os leo unos pocos versículos en Génesis 17. Génesis 17, del 7 al 11, leo alguna cosita. Dios le dice a Abraham: yo establezco mi pacto entre yo y tú y tu descendencia después de ti como alianza eterna, como un pacto eterno, para ser, el pacto consiste en que yo sea el Dios tuyo y el Dios de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia la tierra, etc. Luego en el versículo 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre yo y vosotros. Si miramos esto un momento, creo que todos estaréis de acuerdo en dos o tres ideas muy básicas, muy sencillas. Uno, el pacto que Dios hace con Abraham no es la señal que le da. Muchas veces llegamos a confundir ambas cosas. Es decir, el pacto es que Él será su Dios y que ellos serán su pueblo. Ese es el pacto. Esa es la promesa. Ese es el pacto que sucede. Ahora, ese pacto, Dios establece una señal visible, pública, de algo que se hacía de una manera concreta. Había una liturgia en el octavo día, se iba, llevaba al niño y se le cortaba lo que te había que cortar para mostrar esa señal visible y pública del pacto. ¿Os dais cuenta que el pacto y la señal no son lo mismo? Con el bautismo sucede literalmente lo mismo. Una cosa es el pacto y otra cosa es la señal del pacto. Y si alguno está pensando que esto es una idea muy novedosa o que se me está ocurriendo a mí, me gustaría que me acompañarais a Colosenses capítulo 2, donde os voy a leer desde el versículo 8 hasta el 12, saltándome alguna frase que no necesitamos ahora mismo, donde Pablo es el que realmente se da cuenta de hasta qué punto la circuncisión y el bautismo en Jesús son paralelos y se parecen mucho el uno al otro. Pablo dice: mirad que no haya, esto es para vosotros, los que os bautizáis, mirad que no haya nadie que os esclavice por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según la tradición de los hombres,
y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe con falsas ideas. Esperamos que acabe la salsa y seguimos. Porque en Él, en Cristo, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y estáis completos en Él. Y en el 11 dice, en quien también fuisteis circuncidados, ojo que está hablando a la iglesia en Colosas, donde la gente no está circuncidada, a menos que sean judíos que hayan decidido circuncidarse. Pablo dice, en Él, en Jesús, fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. Obviamente, una circuncisión en el Antiguo Testamento requería de una mano y un cuchillo. Aquí está hablando de una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión en Cristo. ¿Y desde qué estás hablando, Pablo? Exactamente, ¿qué circuncisión es esa hecha sin mano que dices que Jesús le ha hecho a la gente en Colosas, a los creyentes en Colosas? Versículo 12. Es la circuncisión de Cristo, es sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. No sé si estás siguiendo esto con detalle, porque ya he dicho algunas veces, Pablo es que hace frases muy largas y cuesta seguir toda la argumentación. Pero Pablo nos está diciendo, o lo que le está diciendo a los hermanos de Colosas y que aplica a nosotros, es, Jesús ha hecho una circuncisión en vosotros que no es la de la carne, es que en el bautismo, la circuncisión de Jesús es que en el bautismo os habéis identificado con su muerte y con su resurrección por medio de la fe en el poder que levantó a Jesús de los muertos. ¿Cuál es el pacto en este caso? En el Antiguo Testamento el pacto es yo soy tu Dios, vosotros sois mi pueblo, y a ese pacto le siguió una ley que había que seguir. Y la circuncisión era cortar algo para no ser tú cortado del pueblo. Era un símbolo. Ahora, el nuevo pacto que Jesús hace con nosotros consiste en que si somos bautizados en Él y somos levantados en Él, confiando en el poder de aquel que le levantó de los muertos, nosotros formamos parte del pueblo y seremos levantados de los muertos. Y eso es lo que vosotros, de alguna manera, estáis reconociendo, quizá no con las palabras de Pablo, pero estáis diciendo, mi vida ya no es mía. Y otra vez nos vienen los recuerdos de esas frases de Pablo, ¿no? Ya no vivo yo. Significa, si ya no vivo yo, que muero. Que en el bautismo, en ese reconocimiento de que ya no quiero vivir más yo, quiero que viva Él en mí. Así que muero y me levanto como Él. Me levanto como Dios lo levantó a Él, ahora para vivir una vida nueva, en novedad de vida, y en el futuro para ser levantado finalmente por el mismo poder que lo levantó a Él de los muertos también. Pablo, en Filipenses, lo va a explicar de esta manera, esto de negarse a uno mismo. Va a decir frases así como, por amor al conocimiento de Jesús, mi Señor, he perdido todas las cosas. O sea, cuando vosotros aquí decís con vuestro testimonio, es como que he encontrado la vida, estáis hablando de todo lo que habéis encontrado. Pero lo cierto es que para seguir al Señor hay que negarse a uno mismo. Y hay que perder cosas. Cosas que en el fondo lo mejor es perderlas. Lo mejor que nos puede pasar es perderlas. Pero no es fácil perderlas. Y Pablo dice, he perdido todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Jesús. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y ser semejante a Él en sus padecimientos,
Dice, la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto no solo significa la manera en la que tenemos que vivir, negándonos a nosotros mismos, sino que el propio bautismo es un reflejo de eso. El bautismo es un reflejo de cómo en público vamos a decir, me importa más lo que piensa Jesús que lo que pienso yo. Me importan más sus ideas que las mías. Me importa más lo que Él decida que lo que yo puedo decidir. Esto forma parte de lo que es bautizarse. Y vosotros os bautizáis hoy, muchos aquí se han bautizado otros días antes, y de la misma manera que cuando les leemos un versículo y les deseamos cosas como anhelo, deseo, mi deseo para ti es que cada día que te levantes, tomes la misma decisión. Por eso me animo en el día de hoy a recordar estas ideas fundamentales del bautismo para toda la Iglesia, deseando que cada uno de nosotros, en verdad, cada día que nos levantemos, sea un día en el que nos bautizamos. Pablo dijo, cada día muero. ¿Recordáis la expresión de Pablo? Es como si cada día pasara por el bautismo. Cada día me identifico con Jesús. Cada día prefiero vivir su vida que la mía. Cada día prefiero bajar a las aguas y confiar en su resurrección que vivir la vida que a mí se me ocurra vivir en ese día. Todos y cada uno de nosotros necesitamos seguir viviendo en novedad de vida. Necesitamos ser sumergidos para salir a una nueva vida en Cristo. Y el versículo con el que prácticamente empezaba en Mateo acaba diciendo las siguientes cosas. ¿Recordáis? Haced discípulos, bautizándoles, y luego dice, enseñadles que guarden todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Quizá te bautizaste hace 40 o 50 años. Quizá te bautizarás esta tarde. Quizá estás pensando en bautizarte. Necesito recordarte esto, necesito recordarme a mí esto. Esa decisión es una decisión de hoy. Para ellos es el día de su bautismo. Yo hoy no me voy a casar, yo me casé en 2008, pero hoy, en el compromiso con mi mujer, tengo que seguir decidiendo que esa es la mujer con la que quiero estar casado, que es el pacto que hice, que ella es. De la misma manera con el Señor, necesitamos día a día morir, como decía Pablo. Ser sumergidos en el agua y reconocer que mi vida no es la vida que tiene que ser vivida, sino la vida de Cristo en mí. Y andando la vida cristiana, muchas veces se nos olvida la radicalidad que esto tiene. Que no se trata de ser más correcto, y necesito que escuchéis esto, sobre todo los que os bautizáis. No se trata de ser más correcto, no se trata de ser mejor ciudadano, no se trata de ayudar más a la gente. Esto no es. Esto sucederá porque el amor de Cristo abunda de tal manera que invade, que sobreabunda, que llega a la gente, llamamos a la gente. Y eso sucederá y será una consecuencia. Pero no venimos al Señor para ser mejores personas. Venimos al Señor porque no somos nadie sin Él. No somos lo que Él creó en el principio y necesitamos venir a Él para descubrir nuestra identidad, que está escondida en Cristo, algo que también enseña Colosenses. No es para ser mejores. No se trata de decir menos palabrotas, ni de dejar de tomar malas decisiones, dejar de tener malas amistades. No es eso. Es reconocer que Jesús es el único Señor, el único Salvador, y que no hay otro camino, como bien nos recordaba Ainara hace un momento. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay ninguna novedad de vida sin Él. No hay ningún camino sin Él. No hay ninguna resurrección sin Él. Venimos a Él porque le necesitamos. Venimos a Él porque dependemos de Él. Esa es la razón por la que venimos a Él. Me propuse no ser largo hoy. No es día para extenderse mucho, aunque el tema merece mucha conversación también. Pero me gustaría concluir orando por todos y cada uno de nosotros y especialmente por los que hoy vais a bajar a las aguas. Es un día
que nunca olvidamos. 21 de noviembre de 1999. Mi caso. Es un día que no olvidamos. Recordamos detalles del día. Recordamos simbolismos del día. Recordad que la señal no es el pacto. Lo de hoy es una señal, es público, es externo. Lo real ya ha pasado. Y lo de fuera es una expresión al mundo de lo que ya ha pasado. No confundamos la señal con el pacto. La señal, no quiero meterme ahí, pero no soy incapaz de no decir algo. La señal no salva. Hay ahí una disputa teológica. La señal no salva, salva el pacto. Nos salva Jesús. Él nos salva. Él es el que nos ha salvado. Su cruz es la que nos ha salvado. Señor Jesús, gracias porque nos has amado de una forma que supera todas nuestras expectativas. Supera todos los amores que hemos conocido en nuestras casas, de nuestros padres, presentes o ausentes. Supera todos los amores que hemos conocido en nuestras culturas, españolas, panameñas, colombianas, hondureñas. Todos los amores que hemos conocido se quedan en nada, Señor. Y tenemos que aprender también a tenerlos incluso por basura, si eso es lo que hace falta para conocer el único amor verdadero. Que tú entregaste tu vida en una cruz por cada uno de nosotros para que podamos ser salvos de nuestro pecado, de nosotros mismos, de nuestros límites, de nuestras imposibilidades, para venir a reconocerte a ti como el único Señor que nos impulsa a través de su Espíritu Santo hacia una nueva vida que sin tu Espíritu sería imposible. Andamos en tu Espíritu porque hemos sido levantados de la muerte que tú moriste, Señor. Te ruego que de la misma manera que mis hermanos y hermanas se van a sumergir en el agua hoy, de la misma manera tú nos sumerjas a todos y cada uno de nosotros en tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu no vamos a poder andar ninguna novedad de vida, Señor. Pero tú nos prometes que somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Así que si hay cosas viejas que están por ahí, ayúdanos a pasarlas, a superarlas, a dejarlas atrás y a andar en el Espíritu, en la novedad de vida para la cual tú moriste, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que se van a bautizar esta tarde. Gracias por la lluvia esta mañana. Danos sol esta tarde. Te lo rogamos para que podamos tener un buen tiempo juntos como comunidad y celebrar que Jesús de Nazaret sigue transformando vidas hoy en día, en mitad de este mundo tan ateo, tan agnóstico, tan espiritual, pero tan poco cristiano. Te pedimos que bendigas a esta comunidad, a esta iglesia local, y que nos enseñes como iglesia local a seguir acompañando a personas, mentoreando a personas, guiando a personas, como tú nos dijiste, discipulando a personas. Si alguno de nosotros no estamos en la labor de discipular a personas, háblanos al corazón y recuérdanos lo que tú nos dijiste de una manera que necesitemos, Señor. Bendice, Señor, tú este día y que sean también recuerdos muy especiales para mis hermanos y mis hermanas. Te lo pedimos en tu nombre todo. Amén.